Como todos los jueves, ahora nos está acompañando el doctor Freddy González Torres, recordándoles que pues él es el especialista en medicina funcional, medicina regenerativa y medicina biológica. Pues como Nicole lo anunció antes de irnos a estos breves mensajes de interés, nosotros hoy teníamos otro tema central en esta sección de salud, pero como vimos que pues es de mucho interés para ustedes hablar sobre la viruela del mono, por eso quisimos, con ayuda acá de nuestro doctor, él decidió, dijo, bueno, pues hablemos de la viruela del mono ya que las personas están preguntando, así que pues bienvenido a nuestro magazine, doctor, nuevamente. Muy buenos días para todos, muy buenos días Nicole, muy buenos días Lorena. Sí, bueno, nos cambió el tema y vamos a hablar de la viruela del mono. Cosas importantes a tener en cuenta. Esto es un virus de la familia de los Poxviridae, de los poxvirus, muy parecido al de la viruela humana. Ojo, hay que hacer una diferencia. Esto es viruela del mono, muy parecido al de la viruela humana, no es el mismo. El nivel de contagio no es el mismo, los síntomas cambian un poco y la agresividad es muy diferente. Hay que hablar un poquito de historia. Este virus apareció por allá en 1958 en unos monos asiáticos, pero el primer caso reportado en los humanos fue en 1970 en África. Hay dos grandes zonas en África donde se encuentra el virus, en el África Central y en África Occidental. El virus de África Central es mucho más agresivo, el de África Occidental menos agresivo. El virus que se encuentra en este momento ya en aproximadamente 74 países en el mundo es el de África Occidental, o sea, el que es menos agresivo. Lo primero que hay que tener en cuenta. En Colombia ya hay reportados 55 casos por el Instituto Nacional de Salud. No es alarmante aún, pero hay que ya empezar a tomar precauciones. Hay que contar un poquito de la historia de este virus. Estos son virus tipo ADN y hay virus tipos ARN. El virus de la viruela del mono es tipo ADN. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Entonces hablemos un poquito del coronavirus. El coronavirus es un virus tipo ARN, diferente al de la viruela del mono. Los virus tipo ARN tienen alta capacidad de mutación y de adaptación. Por eso el COVID generó una pandemia y fue bastante agresivo. Este virus, al ser ADN, su capacidad, o sea, no hay mutación de este virus, uno. Y dos, y la capacidad de adaptación es muy baja. Tengamos en cuenta que estos son virus de animales. Entonces, adaptarse al ser humano le cuesta al virus, por lo cual su capacidad de daño, de lesión y de infección es menor a la de un virus ARN, como el del COVID. Entonces, lo que se espera y lo que se piensa es que esto no va a generar ni remotamente cerca a algo como lo que pasó con el COVID. Entonces, vamos a estar tranquilos, pero no confiados. Sintomatología. Sí, doctor, pero antes de eso sí es importante decirle aquí a todos los televidentes que estamos hablando pues de esto, precisamente de la viruela del mono, de sus síntomas, de todo, de dónde surgió, y que si ustedes tienen preguntas en este momento nos lo dejen a través de nuestras redes sociales y también de nuestro WhatsApp para que nos dejen todas esas inquietudes y acá nuestro médico nos las pueda resolver. Estábamos hablando un poco pues me gusta que lo comparemos un poco con el coronavirus y pues en este caso pues se puede decir que el coronavirus tuvo mucha más presencia en muchas más personas y que provocó muerte a muchas personas también. Pero pues ya digamos como cuál es el caso extremo de la viruela del mono, ¿cuáles serían los síntomas más extremos que se puedan tener en cuanto a la viruela del mono? Bueno, hablemos un poquito de los síntomas. ¿Qué pueden presentar los pacientes que están infectados por viruela del mono? Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Obviamente las erupciones o las lesiones que se presentan en la piel, ya vamos a hablar más detenidamente del tema, pero tal vez el signo más importante es algo que se llaman las linfadenopatías. ¿Eso qué significa? La aparición de ganglios linfáticos, sobre todo en esta zona del cuello, en la zona cervical. Entonces el paciente va a tocarse como unas bolitas, va a sentir que hay como unas bolitas acá. Eso es que los ganglios linfáticos están inflamados, esa es la linfadenopatía. Eso es un signo casi que patognomónico de este virus. ¿Eso qué significa?
que es un signo que hay que tener muy en cuenta porque es tal vez el más importante. Entonces, ¿cómo empieza el paciente? Donde el paciente le llega a entrar el virus, lo infecta, hay un periodo de incubación que dura más o menos de 1 a 2 semanas. En la primera semana puede aparecer la fiebre. Vuelvo, repito, el dolor de cabeza, los dolores musculares y las linfadenopatías. Posteriormente viene la aparición, a los 3 días, 4 días de haber aparecido la fiebre, pueden empezar a aparecer las lesiones en piel. ¿Cómo empiezan? Con algo que se llaman unas máculas, que son como unas manchas rojas. Después esto progresa, evoluciona a pápulas. Entonces ya es una lesión durita, un poquito levantada en la piel. Esto posteriormente evoluciona a vesícula. Entonces ya se ve como con líquido por dentro. De la vesícula evoluciona a una pústula, que entonces ya ese líquido que hay por dentro es amarillento. Sí. Y puede supurar. Sí. Y ya posteriormente evoluciona a costra, se seca y desaparece. ¿Dónde aparecen las lesiones cutáneas fundamentalmente? En el rostro, en las extremidades, tanto superiores como inferiores, pueden aparecer en las palmas y en las plantas. Hay algunos casos donde las lesiones pueden aparecer en la mucosa oral, o sea, esta parte interna de la boca, o pueden aparecer en el ojo, en la córnea. Ahí estas lesiones pueden sí llegar a generar unas complicaciones importantes. Doctor Frey, digamos, estos síntomas que tú nos dices de la piel y esto, las personas cómo se lo podrían cuidar, porque pues vemos que es algo que, como mencionábamos con Nicole, hemos visto diferentes lives de personas que están contagiadas de este virus, pues realmente es alarmante como precisamente la mayoría se hace en el rostro y digamos externamente, ¿sí? O sea, digamos externamente cómo se podrían cuidar esas ronchitas como comúnmente las conocemos, ese brote, y internamente cómo se podrían cuidar. Ok. Antes de responder tu pregunta, miren, es importante que ustedes los televidentes entiendan cómo, qué pasa en el organismo. Entra un virus, cualquiera que sea, en este caso entra el virus de la viruela del mono, que puede ser fundamentalmente por contacto muy cercano con la persona infectada, por vesículas, por goticas de saliva, así como en la infección del COVID, o por contacto con secreción o contacto con la ropa del paciente que ya está con la enfermedad, o por, vuelvo, repito, contacto con las secreciones, que puede ser sudor, puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser algún tipo de supuración o de líquido que sea emitido por el organismo. Una vez entra al organismo el virus, el organismo monta una respuesta inmunológica de reconocimiento para defenderse. Miren, esto es lo que hace la gran diferencia. Si nuestro sistema inmunológico no tiene esa capacidad de responder adecuadamente frente a al ingreso de la entidad viral, en este caso de la viruela del mono, la cosa se empieza a poner un poquito mal, un poquito complicada. Entonces ya es cuando pueden aparecer estas lesiones. Entonces, antes de hablar de los cuidados específicos, hablemos de la prevención y de los cuidados que uno debe tener precisamente para que su sistema inmunológico responda de la mejor manera frente a la infección. ¿Cómo revitalizamos, cómo mantenemos en un nivel bastante alto en cuanto a respuesta nuestro sistema inmunológico? El primer punto es no consumo de azúcares. Okay. Miren, es lo más importante, a los virus les encanta, se alimentan de azúcar. Ese es el combustible para ellos. Okay. Entonces, si una persona puede estar cerca a alguien que se sospecha de la infección y consume bastante dulce, bastante azúcar, bastante cosas de paquetes, preservados, fácilmente va a tener la infección y fácilmente se puede llegar a complicar porque su sistema inmunológico no va a responder adecuadamente. Importante consumir bastantes antioxidantes que promuevan una muy buena respuesta inmunológica. ¿Dónde los encontramos? En los vegetales, fundamentalmente, lo que venga de la tierra, las verduras, las frutas, las legumbres, los granos, las hortalizas. Ahí encontramos una muy buena fuente de minerales que van a ayudar a que la respuesta inmunológica, la respuesta de defensa del cuerpo sea muchísimo mejor. En mis pacientes yo recomiendo no bajar al máximo el consumo de proteína animal. Si se sospecha que hay una infección o que hay alguien en la familia con infección, bajar al máximo el consumo de proteína animal.
Entonces es una alimentación que recomendamos basada en bastantes ensaladas, bastante fruta, bastante líquido. Es importante la hidratación. Importante mantener la parte emocional, la parte psicoanímica del paciente arriba, y ahí la herramienta más importante que tenemos es el ejercicio, la actividad física. Entonces, cuando un paciente se hidrata muy bien, come bastantes vegetales, come algo de fruta, hace ejercicio, vamos a tener como, entre comillas, la tranquilidad de que la respuesta inmunológica va a ser mucho mejor. Esa es la primera parte. La segunda parte, suplementarnos, ayudarle al organismo adicionalmente a mejorar esa respuesta de defensa contra el virus. Eso lo hacemos con vitaminas, con minerales fundamentalmente. ¿Qué vitaminas? Tal vez la más antioxidante es la vitamina C y la vitamina E. Entonces hay que tomar suplementos de vitamina C, vitamina E, y en cuanto a los minerales, el selenio y el zinc nos funcionan muy bien. Ya hablemos de los cuidados frente a lo que tú me preguntabas, las lesiones. Si las lesiones en piel, los pañitos con agua de caléndula. El agua de caléndula se prepara con la flor de la caléndula, no con las hojas. Con la flor se prepara en infusión, cuando el agua está hirviendo, se agregan las flores, se tapa, se apaga, deja que suelte todos los componentes de la flor al agua, se normaliza la temperatura del agua y ya con esa agua se pueden aplicar los pañitos en toda la piel. Podemos manejar la temperatura también del paciente si hay mucha fiebre, obviamente con los antipiréticos conocidos en el mercado, fundamentalmente el acetaminofén nos podría ir muy bien. Los dolores musculares con un analgésico como un ibuprofeno, por ejemplo, que son analgésicos no esteroideos, y serían los cuidados fundamental. Esto es de paciencia. Un paciente que está infectado, que ya está confirmado la viruela del mono, no solo por la clínica, que eso lo hace el personal de salud, sino una confirmación por laboratorio que se hace con una prueba PCR igual que la del COVID. Entonces se hace una confirmación por PCR, está confirmado el diagnóstico, es un paciente que debe estar en aislamiento de 2 a 4 semanas. ¿Cuándo se considera que el nivel de poder transmitir o de contagiar a otra persona prácticamente ha disminuido a cero? Cuando las lesiones ya han cicatrizado y han descamado completamente. O sea, cuando las lesiones en piel ya se están soltando, se están desprendiendo, ahí ya el nivel de contagio es prácticamente cero. Doctor, pues muy interesante todo lo que nos está diciendo, porque ya tenemos en cuenta y tenemos conocimiento general acerca de la enfermedad. Muchos la conocen por rumores, no se detienen a leer, a entender qué es la viruela del mono, y ya con este análisis, con esta explicación a profundidad, pues podemos saber de qué manera prevenirlo. Y por supuesto creo que lo que también el doctor nos ha dicho en programas anteriores y lo que hemos tratado en nuestra sección salud, una vida saludable, una vida de ejercicio, de buena alimentación, de buenos cuidados, de cuidar nuestro cuerpo para fortalecerlo de esa manera a los próximos virus que vengan. Hay preguntas y muchas personas tienen inquietudes en cuanto a la población que se puede contagiar. Muchas personas dicen, mujeres u hombres dicen, no, yo no me voy a contagiar porque yo he escuchado que eso se transmite entre mujeres, que eso se transmite entre hombres. ¿De qué manera se puede aclararle a las personas que es para toda la población, todas las personas que estén en contacto con el virus? Y por supuesto quitar esos mitos de, por ejemplo, que solo se transmite a través de una vida sexual activa, o que solo se transmite a través de personas que realmente pues se encuentren enfermas de cualquier otro tipo de gripa. Ok. La transmisión se hace de persona a persona, en este caso, por goticas de saliva, por contacto con lesiones, contacto con fluidos emitidos por el cuerpo. Miren, esto no es de alguna raza o de algún grupo poblacional específico. Aquí cualquier persona puede terminar contaminada, puede terminar infectada, perdón. Entonces, contacto con la sangre, contacto con líquido seminal, contacto con fluidos vaginales, contacto con sudor, contacto con saliva, hay infección. Entonces, la prevención. Digamos que aquí el tapabocas juega un papel importante, porque el primer contacto o que se podría dar en unas personas en un sitio de reunión o público sería igual que con el COVID, por las goticas de saliva, se pueden llegar a transmitir. O una persona que tenga lesiones, que tenga contacto
toque un objeto y una persona que no está infectada tenga contacto con el objeto, potencialmente podría llegar a infectarse. Hay un tratamiento que es la vacuna. Esta no es una vacuna nueva, es la vacuna que se utiliza contra la viruela humana, viruela que fue erradicada en 1980. Esa vacuna sirve contra la viruela del mono. Colombia ya importó unas dosis, pero es que no se va a hacer en principio una vacunación masiva porque esto no ha sido una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas que se importaron o que importó el gobierno fundamentalmente van a ser para cubrir al personal de riesgo, que es el personal de salud, que son los que pueden tener contacto con pacientes potencialmente infectados o que ya tienen el diagnóstico de la infección. Entonces, los cuidados. Para mí el cuidado más importante sería el uso del tapabocas en lugares públicos, pero vuelvo, repito, esto está muy lejos de ser siquiera medio aproximado a lo que pasó con el COVID. Porque vuelvo, repito, es un virus de otro tipo, que su capacidad de adaptación no es la misma que la del COVID y no tiene capacidad de mutación, en principio es lo que se conoce. Es importante mencionar eso precisamente, doctor. Y pues bueno, en este caso las personas que piensen que tienen este síntoma, ¿cuál sería esta enfermedad, perdón? ¿Cuáles serían como esos síntomas principales o los que primero se mostrarían para que pues una persona tome esa decisión de aislarse pues precisamente por este virus? Bueno, vuelvo, repito, los síntomas son fiebre, el primer síntoma que debe aparecer es fiebre, dolor de cabeza, puede haber dolores musculares, debilidad. Esos son los 3 primeros días. Y ojo con el síntoma más importante, que son las linfadenopatías, que es la aparición de esa cadena ganglionar que se toca como bolitas. El paciente va a tocar como unas bolitas, como unas inflamaciones en la parte posterior del cuello. Esos son los primeros síntomas. Eso ya prendería las alarmas. Pero necesariamente a los 3 o 4 días de haber aparecido estos síntomas tendrían que aparecer las lesiones en piel, que ya las describimos, que empiezan como unas manchas rojas, que puede evolucionar, evolucionan a pápulas, vesículas, pústulas y posteriormente se cicatrizan, se forma costra y se eliminan. Importante no rascarse si se llega a generar el prurito porque eso podría generar una cicatriz permanente. Es importante tener en cuenta esto porque pues si bien los síntomas los primeros en presentarse pues se podrían también confundir con, no sé, con un inicio de una gripa o algo así, pues entonces es importante lo que acá el doctor nos menciona de las bolitas aquí en la parte de atrás, pues para tener en cuenta. Sí, bueno, pues ya se nos está acabando nuestro espacio, pero nuestro doctor nos quiere adicionar algo acá a este tema, que es importante. Indudablemente la principal recomendación frente a la sospecha de que está infectada la persona, acudir a la institución de salud, al hospital, a la clínica, en su municipio, en su ciudad, donde se encuentren, para que allí los profesionales de la salud pues miren, hagan una muy buena historia clínica, una muy buena revisión, un muy buen examen físico y si tienen suficiente herramientas para pedir una PCR, pues la pedirán al paciente para descartar que haya una viruela del mono o confirmar el diagnóstico. Claro que sí. Bueno, doctor, antes de irnos a mensajes de interés, se me presenta una duda. Bueno, ya sabemos los síntomas, qué es lo que el cuerpo va presentando a medida que la enfermedad va evolucionando y creciendo y se va desarrollando, pero ¿cuáles son esos síntomas fuertes o de qué manera se puede llegar a la muerte? ¿Qué otras enfermedades puede salir de ahí desatar o que puede llevar al paciente a la muerte? Bueno, se han registrado complicaciones respiratorias fundamentalmente. Una complicación muy importante es cuando yo les hablé que podían presentarse lesiones en córnea, en el ojo. El paciente puede llegar a perder el ojo. Las complicaciones respiratorias, pero estos son casos realmente extremos, y todo depende de la respuesta inmunológica, que es donde yo más quiero hacer énfasis. Todo depende de la respuesta que su organismo tenga para defenderse y ahí es donde lo debemos cuidar. Ojo, muy buena hidratación, frutas, vegetales, vitamina C, agua, vitamina E, zinc, selenio, agua y quiten por favor azúcares y lo que contenga los azúcares porque es el principal combustible para que el virus se vuelva fuerte. Claro, la complicación que nadie quiere, que podría llegar a
presentarse en un paciente es la muerte. Hay casos registrados, porque es que vuelvo, repito, no es un virus nuevo, esto es un virus que tiene ya con nosotros diagnosticado en seres humanos ya 52 años del primer caso reportado, y a lo largo de estos 52 años se han venido presentando casos aislados en el mundo. De hecho, en el 2003 hubo varios casos reportados en los Estados Unidos, pero todo fue controlado porque la capacidad de mutación del virus no existe y la capacidad de adaptación es muy baja, pero por favor no nos vamos a relajar, no nos vamos a confiar. Con las recomendaciones que se les dieron, debería ser suficiente para que su organismo, si llega a infectarse, evolucione favorablemente, que es lo que uno espera en todos los pacientes. Pues ahí están dadas las recomendaciones. Hoy tratamos este tema de la viruela del mono, pues con nuestro especialista, el doctor Freddy González, quien nos estuvo contando sobre toda esta sintomatología, todo lo referente a esto, cómo prevenirlo, cuáles pues son las causas y demás. Así que pues bueno, gracias doctor por estar con nosotros en este espacio de salud, y pues recordemos rápidamente esos contactos donde pueden las personas agendar alguna consulta con... Claro que sí, estamos en el Centro Médico Da Vinci, acá en la ciudad de Tunja, en el consultorio 809-810, el teléfono de contacto es el 321-271-9679, y en redes, en Instagram me consiguen como doctor Freddy González T. Nosotros de esta manera cerramos nuestro espacio de salud, haciéndole la invitación a las personas que si tienen algún tema que el doctor quiera que hablen, que profundicen algún tema, una enfermedad o algo que se esté presentando en especial, nos lo pueden hacer saber a través de las redes sociales y los medios que constantemente